Bienvenidos al compendio de enseñanzas astrales espirituales ante Dios. El contenido de este video es un resumen obtenido de los estudios astrales espirituales ante Dios del autor Ismael Garzón Triana. Un libro abierto para toda la humanidad que tenga el deseo de seguir el camino hacia Dios por medio de estos conocimientos. Nuestra propia identificación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A qué venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuántas veces hacemos este cuestionamiento y no obtenemos la contestación lógica? Ejemplo, si le preguntamos a dos personas de su identificación, uno de ellos dice que es hijo de un atesorado que viene de otra ciudad, que ha venido a pasar vacaciones y luego se va a otro país. Por lo general, estas personas así son vanidosas, egoístas, hipócritas, etc., porque se sienten llenas de poder para humillar a los demás. Si la otra persona dice que es hijo de un campesino, que viene de la montaña, que ha venido a pedir ayuda económica y luego se va para la ciudad en busca de empleo, por lo general esta clase de personas viven con odio, resentimiento, etc., porque se sienten humillados por los más poderosos. Como vemos, entre estas dos clases de personas no hay justicia ni paz, por el motivo que son de distinta clase social, la económica, la ideológica, la política y religiosa, o porque no son del mismo país, ciudad o pueblo. Con esta clase de diferencias no se respeta la vida ni los derechos de los demás, sabiendo que todos somos iguales como humanos. ¿Quiénes somos? Somos espíritus hijos de Dios. Los sabios le han enseñado al mundo que somos descendientes del mono y de los árboles. Cuando sabemos que cada ser vivo, sus hijos, sus semillas o su descendencia son de la misma especie. Así que los hijos humanos no son vegetales, ni las semillas vegetales son animales, ni los descendientes de los animales son humanos. El Supremo Dios es una luz divina, un espíritu eterno que nos dio la vida, por lo cual sus hijos o su descendencia también son espíritus eternos. Son chispas o partículas radiantes de luz divina que van en el corazón de cada ser humano. Así que por lógica, somos espíritus hijos de Dios. Somos espíritus encarnados o materializados debido a que tenemos una materia física que se llama cuerpo humano. Y los espíritus de los que han fallecido son desencarnados o desmaterializados. Cuando muere una persona queda fotografiada en su espíritu como era y el ascenso que obtuvo. Los espíritus producen la imagen en la parte humana. Todo ser viviente tiene espíritu, pero el espíritu humano es diferente a los demás, por la virtud de la imagen de Dios y los 5 sentidos. Todos somos hermanos como espíritus, hijos de un mismo Padre Creador, de todo cuanto existe. De ahí que todos somos iguales con los mismos derechos a la vida y con los mismos deberes de cumplir y hacer cumplir los mandatos divinos. Ante Dios no existe ninguna clase de distinción social, económica, cultural, étnica ni religiosa o espiritualista. Ningún hombre puede decir, solo en mí está Dios, porque esa chispa radiante que lleva el corazón es partícula de Dios. Tampoco se puede decir, en mi iglesia solo está Dios, porque no es así. Tampoco se puede decir, en mi secta es la única que Dios pone sus ojos y extiende su manto, porque en verdad el universo es bañado y reconocido por aquel Padre Supremo. ¿De dónde venimos? Venimos del espacio. Cuando Dios creó los espíritus, los creó en el espacio, luego les envió al terrestre. Así que venimos de la altura y nos vamos de abajo para arriba. Como humanos sabemos en qué país, ciudad o pueblo nacimos.
Pero como espíritus, no sabemos de qué plano somos nativos. Por lo tanto, no debemos ser fanáticos o radicales por haber nacido en un determinado país, ciudad o pueblo. Como espíritus nativos del espacio, debemos buscar la espiritualidad. Quiere decir que hay que despegarse poco a poco del terrestre. O sea, que no hay que vivir solamente pensando qué vamos a vestir o con qué vamos a comer en el día de mañana, porque Dios da el pan de cada día y paga a cada uno de sus siervos lo que les corresponde. Ejemplo, la palabra que dijo Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Significa que la vida no es solamente para vivir colmado de bienes y placeres terrenales, porque en cualquier momento se acaban. La vida también es para conocer los misterios de la naturaleza y los mandatos divinos, porque el mundo y la vida material en cualquier momento se pueden acabar, pero la vida espiritual y los mandatos divinos nunca jamás se acaban. Bienvenidos al compendio de enseñanzas astrales espirituales ante Dios. El contenido de este video es un resumen obtenido de los estudios astrales espirituales ante Dios del autor Ismael Garzón Triana. Un libro abierto para toda la humanidad que tenga el deseo de seguir el camino hacia Dios por medio de estos conocimientos. Nuestra propia identificación. Los que son atesorados en el terrestre y tienen caridad de sus semejantes, no hacen daño y solo tienen caridad. Estos en el futuro, en la nueva cruzada, serán pobres, pero encontrarán mucho alivio en su pobre cruzada. Difícil para la materia, y así emprenderá el camino hacia Dios. ¿Por qué debe despegarse del terrestre para prestar los servicios al Padre Supremo Dios? Los que han tenido muchas riquezas y todo lo han entregado, y no desean nada del terrestre y reciben el sufrimiento a cambio del dinero, estos persiguen la verdadera luz de Dios. Ejemplo, la palabra que dijo Jesús en la cruzada: mi reino está en el cielo, no es de la tierra. ¿A qué vinimos? A pagar las deudas, pecados o causas espirituales. Todos pensamos que hemos venido a ser líderes, políticos, religiosos, gobernantes, médicos, abogados, industriales, ganaderos, artesanos o simplemente ser padre de familia, sin darnos cuenta que detrás de nuestras obligaciones materiales tenemos una misión espiritual que desconocemos. O sea que venimos a buscar la evolución, el progreso, el perfeccionamiento o la limpieza del espíritu mediante la cancelación de las deudas cometidas en las diferentes cruzadas o reencarnaciones. Por lo cual ningún espíritu es estático. Solo se escribe como ejemplo de las cosas y de los que sirven en su tiempo como espíritus desencarnados. Luego, más tarde, encarnados y con otros nombres. Si los espíritus fueran estáticos, no habrían evolucionado. Ejemplo, en el tiempo de los Miuras, un mundo de espíritus de luz que no evolucionaban porque no tenían ninguna necesidad de progreso o de sufrimiento, pues solo vivían de la luz divina. Más tarde, la evolución de los espíritus hizo al hombre con la imagen de Dios, en los mismos espíritus que penetraron en la parte material para que hubiera la evolución entre la parte espiritual en la parte material. En la parte física, espiritual y corporal, no ha habido perfeccionamiento, porque los espíritus desde el principio fueron perfectos. Más bien tarde, por la misma evolución, se han ido perfeccionando por las mismas causas. Por lo cual, nadie puede alegar que su espíritu ha venido imperfecto o sucio, porque todos han venido iguales a la tierra, perfectos y limpios. Porque desde el principio del mundo hubo guerras, estas producidas por la envidia y el deseo de superar, porque todos los espíritus vinieron al terrestre a evolucionar, es decir, a trabajar para un progreso. Ningún ser humano está en paz de deudas como la palabra que dijo Jesús: el que se cree libre de pecado, que arroje la piedra. En tantos miles de astrillones de años que los espíritus se encuentran en el terrestre, ¿cuántas guerras han habido?
cuántas cosas han sucedido, cuántas deudas se tienen, cuántas se han pagado, cuántas veces has sido cura, médico, ladrón, asesino, etc. Así que está dividido por planos nativos, deudores nativos que reciben el pago o se cobran de las deudas, porque la ley es perfecta, ley divina, por lo cual ningún espíritu que tenga deudas podrá vivir en paz. En el tiempo de los Miuras, todos eran felices, no había envidia y no había nada que perjudicara para comunicarse con el reino de Dios. Esto lo puede narrar León Denis. Ejemplo: un espíritu llega limpio a la tierra y toma materia en un asesino. Cuando muere el asesino, el espíritu queda con estas deudas. Luego, en otra cruzada, el mismo espíritu toma materia en un médico. Como médico, tiene que pagar las deudas que cometió como asesino y como médico, pero como abogado, comete otras faltas. En otra reencarnación, el mismo espíritu toma materia en un campesino. Como el campesino tiene que pagar las deudas que le quedan del asesino, del médico y del abogado. Por lo cual quiere decir que los espíritus cambian de materia en cada cruzada para limpiarse de las deudas o pecados. Aunque la materia, los hombres y las misiones sean diferentes, el espíritu sigue siendo el mismo. Así como el ser humano se cambia de vestido todos los días, aunque los vestidos sean diferentes, las personas siguen siendo la misma. ¿Para dónde vamos? Vamos a un plano de luz. Después de limpiar el espíritu de las deudas o pecados, cuando el espíritu toma materia queda cruzado hasta volverse a purificar, o sea, hasta desmaterializarse. Entonces llegará a un plano de luz. De ahí seguirá un ascenso hasta llegar a los coros gobernantes de los diferentes astros y así hasta llegar a la diestra del Padre Supremo Creador de todas las cosas. Todos somos invitados a la diestra del Padre Supremo, pero pocos son los que combaten los vicios que le acompañan, porque están rodeados de espíritus viciosos o imperfectos que conducen por mal camino. Todo amador de Dios debe hacer que su espíritu se limpie de las deudas del pasado y evolucione, ganando las escalas que son los planos que debe ascender. Para esto se debe escoger una verdad y desapegarse poco a poco del terrestre. Todo aquel que quiera regresar a Dios tendrá que limpiar el espíritu, porque sin limpiarlo no podrá, porque el peso del sucio no le permite subir. Cuando llega el espíritu al terrestre, llega limpio, y para subir a la escala, que son los planos, este tiene que estar sin ningún peso, porque cada deuda es una capa que lo cubre, y cada capa es un enemigo que hasta que no quede en paz de ese pecado, no le quitan la capa y no subirá. Por motivo de ser espíritus hijos de Dios, debemos llevar la ley de Dios para tener la sabiduría y las facultades para hacer el bien a la humanidad. Por motivo de ser espíritus nativos del espacio, debemos tener la espiritualidad para alcanzar la luz divina. Por motivo que venimos a pagar las deudas espirituales, debemos tener el arrepentimiento. Por motivo que vamos a un plano de luz, debemos combatir los vicios que nos acompañan.